Doctor Ábalos, iniciamos primero mencionando algunas cosas. Muy bien, Bueno, bueno, sí, sí, empiezo, inicio. empezamos. Bueno, en Sí, honor a nuestros doctor Ábalos, invitados, sí, sí, un vas a hablar ratito. tú primero. Sí, sí, un Sí, ratito, por favor. ya. Primero agradecer, ya cerrando las sesiones virtuales este año, ya un poco aprovechando estas últimas 4 semanas, incluyendo las 2 semanas de enero, para destacar y aprovechar en ponencias la proyección de cirujanos de columna del norte de nuestro país. Hicimos estas 4 sesiones, 2 de trauma cervical y 2 de espondilodicitis que se desarrollarán en enero como un repaso de estos temas, actualización de conceptos. Así que agradezco a todos la asistencia, agradezco evidentemente al doctor Raco Yurak, que es el panelista internacional que nos apoya, al doctor Ábalos como moderador, y al doctor Edwin Torres, y al doctor Gino Vázquez, que es de La Libertad del Perú, del Departamento de la Libertad. Así que muchísimas gracias. Antes de pensar, no se olviden que en enero cerramos o empezamos realmente el 2024 con con una actividad específica SILACO presencial, en donde va a haber 9 ponentes SILACO, como lo tienen en la diapositiva, y en donde el asunto principal, el tema general es deformidad, pero principalmente destacando la deformidad o la escoliosis del adulto. Evidentemente habrán algunos tópicos de las otras deformidades, tipo escoliosis idiopática, escoliosis del paciente en desarrollo, cifosis y espondilolistesis. Ahí tienen el QR como para irnos, sino simplemente buscarlo en la página de SILACO o en la página de ASPECIBE, los links correspondientes para mayor información. Entonces, la sesión de hoy día va a tratar de trauma cervical subaxial, va a moderar el doctor Ábalos, y también los invitamos para el 4 de enero a la sesión virtual también sobre espondilodicitis, que tendremos al doctor Carrasco, también del norte del país, al doctor Cari, al doctor Bazán, y como moderador al doctor Ramiro Ciesa. Esperemos que de hecho va a ser muy provechosa esta sesión, esperemos complacer a todos nuestros invitados y nuestros participantes. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Ábalos, con la moderación. Sí. Bueno, buenas noches. En esta importante conferencia, charla, tenemos como ponentes a dos prestigiosos cirujanos de Perú, uno, al doctor Gino Vázquez Paredes del Hospital Belén de Trujillo, que va a hablar sobre clasificación de las fracturas cervicales subaxiales, y el doctor Edwin Torres, que nos va a hablar sobre el manejo de las fracturas cervicales subaxiales. Edwin Torres es del Hospital Rebagliati de acá en Lima. Y por supuesto, como panelista a Radko Yuras, quien viene del hospital, de la clínica alemana y del Hospital del Trabajador de Santiago de Chile. Gracias por tu presencia y damos inicio invitando a Edwin Vázquez para que nos hable sobre clasificación de las fracturas subaxiales. Gracias, doctor. Gracias a todos por estar presentes. Ahorita comparto pantalla. Bien, buenas noches con todos. Quien habla es el doctor Gino Vázquez, soy neurocirujano y trabajo en el Hospital Belén de Trujillo. Hoy día voy a compartir con ustedes la clasificación de las fracturas cervicales subaxiales. Hablando un poco de historia de la clasificación de las fracturas cervicales, ya en el año 82, Allen y Ferguson dieron a conocer una clasificación cervical. Esta clasificación básicamente era mecanicista, no era muy reproducible interobservador, pero sirvió como base para las demás clasificaciones. En el año 94, ya en el grupo AO de Mager, eh, básicamente esta clasificación fue dada para la región torácica y lumbar, pero también se acuñó a la región cervical baja. eh, Consta de tres principios o mecanismos de daño, ¿no? Que van de menor cuantía a mayor cuantía. Es decir, lo clasificó en A, B y C. A, que son debido a compresión,
B, debido a distracción o lesiones de la banda de tensión, y las tipo C, que son por traslación o rotación. En el año 2007, el doctor Baccaro, el grupo del doctor Baccaro, presentó una clasificación SLIC, la cual hasta la actualidad todavía se mantiene en uso, ya que es muy práctica. Básicamente, a la morfología dada anteriormente, según los tipos de compresión, distracción, traslación o estallido, le agrega la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico del paciente. Y nos da un score. Si el score es de 0 a 3 puntos, es una conducta no quirúrgica. Si es que es 4, y va a depender del cirujano si decide operar o no. Y si es que es mayor o igual de 5, es un tratamiento quirúrgico. Ya a partir del año 2015 en adelante, el grupo de la O, también comandado por el doctor Baccaro, dio a conocer esta clasificación subaxial. Esta clasificación está basada en la morfología y el mecanismo de lesión. Además, le añade la integridad de las facetas, el estado neurológico del paciente y los modificadores específicos de cada paciente. Y está basada o utiliza básicamente tomografía axial computarizada y en algunos casos una resonancia magnética nuclear. Esta clasificación básicamente lo divide en 3 tipos. Tipo A, que es una fractura por compresión del cuerpo vertebral. Una tipo B, que es una fractura por distracción, una lesión de las bandas de tensión. Y una fractura tipo C, que es una fractura por traslación. Esta es la clasificación que vamos a ir desarrollando. El tipo A se divide en 5 subtipos: A0, A1, A2, A3 y A4. El tipo B lo divide en 3 subtipos: B1, B2 y B3. Y además el subtipo C. Y agrega, como dije, la lesión de las facetas, de F1 a F4, además del estado neurológico del paciente y algunos modificadores propios de cada paciente. Las fracturas de tipo A0 son fracturas menores o fracturas llamadas no estructurales, ¿no? Donde puede no existir ninguna lesión ósea o una lesión ósea menor, como por ejemplo una fractura de una espinosa, una lámina, la pieza del final de la espinosa, como se ve acá en este corte axial tomográfico, donde hay una lesión a nivel de la apófisis espinosa, tanto en vista axial como en una vista sagital. Esta es una fractura tipo A0. Ahí se ve. La tipo A1 es una fractura por compresión, pero básicamente afecta un end plate, una placa terminal. Pero la característica que tiene es que no afecta la pared posterior. La pared posterior está indemne. Básicamente es una fractura también llamada en cuña o en lágrima. Y, por ejemplo, tenemos acá en esta imagen tomográfica, en corte sagital, como se ve acá una lesión en cuña. Las tipo A2 es una división coronal, es decir, una fractura tipo split que divide el cuerpo vertebral en 2 mitades, pero en el plano coronal. Además, respeta el muro posterior del cuerpo vertebral, como se ve, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta lesión a nivel de la cervical 3, que divide el cuerpo vertebral en 2 mitades en un plano coronal. Las tipo A3 son fracturas por estallido incompleto. Estas fracturas ya van a involucrar una afectación del muro posterior. Y además, básicamente es una fractura por estallido incompleto y afecta un end plate, o bien el superior o bien el inferior. No ambos, ¿no? Solo uno, como se ve en esta imagen tomográfica acá. Y las tipo A4 es una fractura por estallido completo. En este caso ya hay una compresión de ambos platillos vertebrales, además de afectación del muro posterior, como se ve acá en la imagen. Y además también hay un tipo que es el split, pero este es en el plano sagital, diferente al tipo anterior que era en el plano coronal. Bien, en cuanto a las tipo B, tenemos la tipo B1, que es una separación física únicamente a través de estructuras óseas.
fracturadas. Hay una lesión de la banda de tensión posterior ósea, netamente ósea. Las tipo B2 ya son unas rupturas completas de las estructuras cápsulo-ligamentosas posteriores o cápsulo-ligamentosas óseas, junto con una lesión del cuerpo vertebral, alguna lesión del disco o de las facetas, ¿no? Como se ve en esta imagen tomográfica en corte digital, ya hay además un distanciamiento de la apófisis espinosa, lo que puede hacer sospechar el nivel de la fractura, y la resonancia magnética pues la confirma, donde hay una hiperintensidad con lesiones de los ligamentos intraespinoso, supraespinoso, amarillo. Y la tipo B3 es una fractura que afecta básicamente la banda de tensión anterior. Una fractura eh, que va de adelante hacia atrás, como se ve acá en la imagen tomográfica, y además en la resonancia magnética. Y las lesiones tipo C son lesiones por traslación en cualquier eje, sea un desplazamiento o traslación del cuerpo vertebral con respecto a otro en cualquier dirección, en cualquier plano, como por ejemplo en esta imagen tomográfica. Bien, ahora en cuanto a las lesiones de las facetas, tenemos la F1, que es una fractura facetaria no desplazada, donde hay un fragmento menor a 1 centímetro de altura o menor del 40% de la masa lateral afectada. Las fracturas facetarias F2 son ya fracturas potencialmente inestables, hay un fragmento mayor a 1 centímetro o mayor del 40% de la masa lateral o que esté desplazado. Las fracturas tipo F3 es una fractura ya de masa lateral flotante, donde hay una lesión tanto de la lámina como el pedículo. Y las fracturas F4 es una subluxación patológica o también llamada faceta encaramada o dislocada, como se aprecia acá en las imágenes tomográficas. Y si es que hay una lesión facetaria de ambas facetas, se le coloca además el BLD bilateral. En cuanto al estado neurológico del paciente, evalúa desde N0, que es un paciente neurológicamente intacto, el N1, que hay un paciente con déficit neurológico transitorio que generalmente se resuelve antes de las 24 horas, N2, pacientes que tienen algunos síntomas radiculares, N3 son aquellas con una lesión incompleta o alguna lesión de la caudequina, N4, lesiones espinales completas, NX, cuando el paciente no puede ser examinado por de repente algún traumatismo encefalocraneano o que el paciente esté intubado por alguna lesión neurológica, y se agrega un signo de más cuando, a pesar de ciertas maniobras, todavía se evidencia compresión espinal en las imágenes. Y los modificadores, que son 4 en este caso, el M1 es una disrupción incompleta del complejo cápsulo ligamentario posterior. Como se ve acá en esta imagen por resonancia, hay una hiperintensidad que afecta de posterior, pero que generalmente respeta el ligamento amarillo, por lo tanto se considera incompleto. El M2 es una herniación que evidencia en una resonancia. El M3 son patologías, como por ejemplo la hiperostosis espinal idiopática difusa, una espondilitis anquilosante, alguna osificación del ligamento longitudinal posterior o osificación del ligamento amarillo. Y M4 son algunas lesiones o anormalidades de la arteria vertebral, como se evidencia en esta angiotomografía, una disrupción del flujo, o en la angiografía vertebral también. Bien, ahora vamos a ver la nomenclatura, que realmente al comienzo es un poquito engorroso, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Lo primero que tienen que ver es el nivel y el tipo de lesión primaria, es decir, si es tipo C, tipo B o tipo A. Si hay múltiples, primero se coloca la más severa. Como por ejemplo acá una lesión a nivel de CER5 de tipo A3. Ahora, si es que el nivel y el tipo de lesión corresponde a B o C, estas siempre van por segmento.
es decir, C6, C7, C5, C6. Por ejemplo, acá una C6, C7 de un equipo B2. Ahora, en B o C se puede combinar con la descripción de la lesión secundaria del cuerpo vertebral y esta va entre paréntesis, es decir, una lesión de C6, C7 de tipo B2 y además una lesión en el cuerpo de C7 de tipo A1. Además, se agrega la descripción de la faceta, primero la derecha y luego la izquierda. Por ejemplo, acá se agrega una F4 del lado derecho y una F2 del lado izquierdo y luego el estado neurológico del paciente. En este caso, según la pauta que nos da la OSPAIN, es una paciente con radiculopatía, entonces, por lo tanto, se añade un N2. Y por último, se agrega el modificador si es que es necesario, en este caso, paciente con espondilitis anquilosante, por eso se le agrega el M3, y entonces quedaría de esta manera la nomenclatura. También la clasificación nos da un algoritmo para, para ayudarnos en la toma de decisiones de clasificación, y empezamos primero de lo más severo a lo menos severo. Primero tenemos que ver si es que presenta una dislocación o un desplazamiento. Si es que es así, entonces la clasificamos como un tipo C, es decir, una traslación. Si es que no presenta una dislocación o un desplazamiento, vamos en búsqueda de la banda de tensión posterior, si es que está lesionada. Si es que está lesionada, vemos si es que es anterior, y si es anterior, es una tipo B3 por hiperextensión. Si es que es la posterior, vamos a ver si es que hay disrupción óseo-ligamentaria y correspondería a una tipo B2. Si es que es una lesión monosegmentaria, es decir, pura transósea, es una tipo B1. Ahora, si no hay lesión de la banda de tensión posterior, nos vamos en búsqueda del cuerpo vertebral. Si es que hay una lesión del cuerpo vertebral, lo que tenemos que verificar es si es que el muro posterior está involucrado. Si es que está involucrado, tenemos que ver si es que involucra a ambos en place. Si es que es así, es una fractura tipo A4 por estallido. Si es que no es así, si es que involucra un solo en play, es una tipo A3, un estallido incompleto. Ahora, si es que no hay lesión del muro posterior, pero sí involucra ambos en place, es una tipo A2 en el plano coronal. Y si es que no, es una tipo A1 en cuña, una compresión en cuña. Si es que no hay lesión del cuerpo vertebral, tenemos que ir a verificar las apófisis espinosas o las apófisis transversas. Si es que hay lesión de estas, es una fractura tipo A0, es decir, una lesión insignificante, y también puede haber que el paciente no tenga ninguna lesión. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una fractura a nivel C5, C6, tipo B3, y además se añade un modificador que en este caso, perdón, una faceta que es una F3 porque tiene una masa lateral flotante. Este es un caso clínico, un varón de 30 años, víctima de accidente de tránsito, compromiso neurológico total. Entonces lo primero que teníamos que ver según el algoritmo era si es una lesión por traslación. En este caso, si lo es una tipo a nivel C7, T1 de tipo C. Lo siguiente, tenemos que ver si es que hay algún compromiso de algún cuerpo vertebral y vemos que a nivel de T1 hay una fractura en cuña, es tipo A1. Luego vemos las facetas, ahí se ve que hay un enmascaramiento ahí de las facetas, se puede considerar en este caso bilateral como ejemplo, por eso es que se le coloca F4PL. Y según el caso clínico, nos dice que el paciente tiene un compromiso neurológico total, por eso es que se añade una lesión neural completa. Y el algoritmo quedaría de esta manera. Otro caso clínico, varón de 69 años, un traumatismo por aplastamiento, con un compromiso neurológico parcial. Podemos ver acá, primero una lesión por traslación a nivel C5, C6, tipo C. Segundo, podemos evidenciar una luxación facetaria bilateral. Según el caso clínico, es una lesión medular incompleta, pues se añade el N3, y el algoritmo sería el siguiente.
Y por último, un varón de 44 años sufre caída de escaleras y tiene un compromiso neurológico parcial. En este caso, es una lesión por traslación a nivel C6, C7, tipo C. Es una fractura que afecta ambas placas terminales de C7, ¿no? Es una fractura tipo A2, como se ve acá. Hay una luxación fascitaria bilateral, una F4BL, y por el caso clínico es una lesión medular incompleta, sería un N3. Y el algoritmo quedaría de la siguiente manera. Muy bien, muchas gracias por su atención a todos. Estás sin audio, doctora Val. Felicitaciones, doctor Vázquez, por su muy detallada exposición sobre la clasificación. Y no debemos olvidar nosotros que junto a una correcta clasificación, esta siempre debe ir acompañada de una amplia anamnesis y un detallado examen neurológico. Y esa trilogía es la que nos va a orientar hacia la correcta, a llegar al correcto diagnóstico y un perfecto tratamiento quirúrgico o clínico. Doctor Yurash, ¿qué puede opinar o qué nos puede dar mayor a los alcances? Eh, Mira, muy bien presentado la clasificación a vos. Eh, Puedo decir que después de muchos años se logró evolucionar y llegar a un esquema mucho más simple que tiene un gran acuerdo intra y intra observador que lo validamos. Eh, cosas importantes, sí, la clínica, el mecanismo de trauma, no olvidar que pueden haber lesiones asociadas, o sea, podemos tener lesiones del segmento cervical alto asociadas, hay que también ir a buscarla, y o lesiones de otros niveles de la columna o pacientes cuando son de muy alta energía, otras fracturas, otras lesiones. Y claramente la neurología es una de las cosas importantes y por eso el examen neurológico es muy importante porque nos va a determinar los timings de resolución y, y de urgencia cualquiera de estas lesiones. Así que no, bastante clara la presentación del doctor Torres. Claro, claro. Y es importante, Edwin Torres Vázquez, con la clasificación, es muy buena la clasificación que has presentado, pero es importante que todos nos eduquemos en las imágenes para que la reproductibilidad y el tipo y la clasificación para la misma fractura sea en todos los observadores sea la misma. Y eso solo se logra con una educación continua y una repetición de imágenes y las sesiones. Ahora con la virtualidad esto ha mejorado mucho porque ya con un trabajo virtual podemos intercambiar opiniones y tener una mejor detalle para uniformizar mejor la imagen y la clasificación en conjunto para que sea la misma, tener la misma idea y forma de pensamiento, ¿no? Correcto, doctor. Muchas Bueno, gracias por todo su algo aporte. más, si no hay algo más, pasamos a invitar a Edwin Torres para que nos dé sus alcances sobre el tratamiento de las fracturas cervicales subaxiales. Edwin. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Encantado de poder participar y compartir un tema que a muchos nos apasiona y sobre todo que trae mucha controversia aún. Permítame compartir. Muy bien. Buenas noches con todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, doctor, se escucha. Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Muy bien. Mi nombre es Edwin Torres, soy médico neurocirujano, trabajo en el Hospital Nacional Galdo Rebagliati de la ciudad de Lima. El día de hoy voy a tratar de enfocar el manejo
que es complejo en este tipo de fracturas subaxiales en la columna cervical. Sin embargo, me gustaría ejemplificar con un caso clínico. Es un paciente varón de 34 años de edad que sufrió un accidente de tránsito. Él era conductor, vehículo se despista y presenta volcaduras, varias vueltas de campana en la carretera a alta velocidad. Él no recuerda, obviamente, lo sucedido, pero él perdió conciencia y solo retorna a su estado de conciencia cuando llega a un hospital nivel 1. Nivel 1 es un hospital básico. Al despertar, el paciente refiere que no puede mover extremidades, no siente del cuello hacia abajo y tiene múltiples escoriaciones. Entonces, es un caso típico de lesiones productos de un accidente de alta energía. Esta es la tomografía del paciente, en la que se puede observar una listesis, ¿no? A nivel de la vértebra C6, C7. Cuando se amplían los estudios, se puede observar una dislocación facetaria en el lado derecho y una fractura de la faceta inferior en el lado izquierdo. Además, en los estudios de tomografía con reconstrucción se logra evidenciar pues, una fusión congénita de del cuerpo vertebral de C6 y, perdón, de C5 y C6, con también fusión posterior de las masas laterales del mismo nivel. Además, logramos observar también una traslación lateral a este nivel. Entonces, tenemos este paciente producto de un accidente de tránsito, ¿no? Aparente paraplegia o cuadriplegia, ¿no? Sin sensibilidad. Entonces, se nos presentan estas preguntas claves. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo abordamos? ¿No? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿O cómo vamos a tratar en base a su evolución en el tiempo? Es ahí que es muy importante el manejo hospitalario y prehospitalario en base a los criterios ya estipulados en los PHTLs, en los criterios y en los manejos del paciente prehospitalario del trauma. Importante la inmovilización cervical, la seguridad del transporte y sobre todo llevarlo a un hospital de referencia que tenga manejo para este tipo de pacientes. Si no, perdemos tiempo, perdemos oportunidad de recuperar el estado neurológico que estos pacientes han perdido en forma abrupta. Asimismo, al llegar al hospital, todos los protocolos de la TLS deben de pasar a unidad de cuidados intensivos con intención de lograr mantener una buena presión media. Se habla de una presión mayor de 85, 90 milímetros de mercurio, sobre todo por unos 7 días, evitar la hipoxia, la hipotensión. Se ha hablado mucho sobre el tiempo en columna, el tiempo para poder llegar a este tipo de tratamientos. Pacientes que tienen déficit neurológico progresivo es considerado una emergencia. El paciente tiene que operarse. Cuando tenemos pacientes con lesión medular compleja o una lesión compleja, completa, estable, se convierte en una urgencia. Posteriormente vamos a ir definiendo un poco estos términos en base al tiempo. Y aquellos pacientes que tienen una columna vertebral inestable, pero su estado neurológico es intacto o es normal, pues tan pronto sea posible debemos resolver el problema. Entonces no hay un concepto claro en el tiempo de cuándo se debería operar a estos pacientes. Sin embargo, mientras más pronto es mejor. Existen varios trabajos que pueden comparar el resultado funcional en una intervención temprana o tardía. Se tiene como límite en base a números, en base a estadísticas, en base a comparar cuando se opera en pacientes a las 8, a las 10, a las 12 horas, a las 16 horas pasadas, a las 72 horas. Entonces tenemos en cierta manera un límite de horas, que son las 24 horas, que son los pacientes que tienen mayor chance de recuperación hasta en 2 puntos en la escala de valoración de Asia. E incluso tienen hasta una diferencia de 2,83, o sea, son 2,8 veces más posibilidad de que puedan recuperar su estado neurológico en algo. Bien, asimismo, las revisiones sistemáticas en OSPI definiendo el tiempo en base a operar pacientes o intervenciones antes de las 24 horas o después de las 24 horas, siempre tenemos una mejoría en los análisis clínicos, pero estos resultados están en función al nivel de la lesión medular.
Obviamente, pacientes que tienen lesiones medulares incompletas tienen más chances de poder recuperar en comparación a los pacientes que tienen lesión medular completa, ¿bien? Y obviamente no tampoco tiene que ver mucho con la fractura o la morfología de la fractura. Es así que aquellos pacientes con déficit neurológico tipo A en ACA, pues la posibilidad de recuperación es menos del 5%. Aquellos pacientes con eh, ACA y que han pasado más de 72 horas, pues su chance de recuperación es casi nada. Por eso es importante abordar estos pacientes antes, más aún si es que la lesión medular es incompleta, hablamos de un ACA B, C o D, podemos lograr recuperar al paciente hasta un 50%. Y esto está también influenciado por algunos factores de pobre pronóstico, como son pacientes añosos, pacientes que hayan tenido evidencia en la resonancia magnética, edema o la hiperintensidad en T1 y T2, aquellas lesiones también ya de tiempo. Otro punto controversial importante es el uso de corticoides. Actualmente sabemos que existen revisiones bibliográficas tanto Córdoba como sistemáticas en la que no hay beneficio en el uso de la metilprednisolona. Más aún si es que en el protocolo que se presentó ya en el 2022, en 92, en NACIS 2, en donde nos dieron la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento dadas en 24 horas y como criterios en base a una guía práctica clínica en Spine, en la que debería de ser introducido este tratamiento antes de las 8 horas del trauma y obviamente no más de 24 horas. Y esto sobre todo en pacientes adultos mayores, por eso es tan controversial el riesgo-beneficio que se pueda tener en ellos, pueden aumentar las complicaciones. Por eso todo esto tiene que ser individualizado. Sin embargo, cuando uno chequea el artículo o por lo menos le da una ojeada más profunda, podemos evidenciar que los pacientes que Bracken cuando hizo el artículo utilizó pacientes jóvenes, miren, de 13 hasta 40, 44 años, que fue la mayor población de pacientes que recibió este tipo de tratamiento en comparación con el naloxone, que fue el grupo de comparación. Pero los pacientes adultos mayores, pues fueron mínimos. Y él comparó, observó que los pacientes que tienen déficit neurológico parcial o incompleto, como paréticos, sobre todo en la parte motora, hay una mejoría significativa en, en 6 meses, en 6 semanas y hasta en 6 meses, lo que no sucedía en pacientes que eran parapléjicos. Entonces, quizás en esto es algo que nos puede dar un punto a favor de poder nosotros indicar la metilprednisolona, sobre todo en pacientes jóvenes, aquellos pacientes que tienen una lesión medular incompleta. Entonces, si me pregunta, ¿voy a usar metilprednisolona? Pues yo sí lo haría en emergencia, ¿no? Pero siempre tiene que estar en relación al qué tipo de lesión que se tiene. Pues si un paciente tiene un cuerpo vertebral o un fragmento invadido canal comprimiendo la médula, pues la medicina no tiene sentido si es que no hacemos una descompresión de la lesión. Entonces, nuevamente con nuestro caso, es un paciente que les había mencionado que llega a un hospital en nivel 1 en provincia. Este caso fue en pandemia, cuando estábamos todos con restricciones en salir, no había movilidad, todos estábamos en casa y lamentablemente tuvo el accidente él. Entonces fue a un hospital, una posta médica, lo derivaron a una ciudad de mayor resolución en la que tampoco pudieron dar su caso, pero no había cómo trasladar, estaba en una ciudad de más de 10 horas de Lima, bien, todo había cerrado, incluso vuelos. Entonces, la única forma de trasladar era a través por vía terrestre. Sin embargo, lamentablemente, y es algo que sucede en muchos países de Sudamérica, pues llegó a Lima 4 semanas después de haber sucedido el trauma. Todo esto es en pandemia. Y cuando llega con nosotros, pues un paciente despierto, ya en camilla, con portador de sonda vesical. Sin embargo, él menciona que durante todo este tiempo que estuvo a la espera de ser trasladado a la ciudad de Lima, empezó a tener una mejoría de los miembros superiores, 2/5, perdón, superiores, miembros inferiores no tuvo mejoría y sí estuvo mejor, su sensibilidad mejoró, entonces cambió su escala de Asia. Entonces, cuando nosotros hicimos la resonancia, podemos observar ya la listesis
y el grado de lesión medular que se puede presentar con hiperseñal, incluso con fusilingomiela y también alteración en el complejo ligamentario posterior. ¿Eh? Nuevamente con la luxación de las facetas y la luxación y la fractura en el otro lado. Entonces, nuevamente nos planteamos con este paciente, ya son 4 semanas que ha pasado, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo hacemos? Ya podemos clasificar esta lesión. Es una luxación C6, C7, tipo C, una fractura o una lesión facetaria bilateral, neurológico 3 y M1 por una lesión ligamentaria del complejo posterior. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos en estos casos? Hay una forma de clasificar, también lo mencionó el doctor, en base al SLIT. Entonces, este paciente, sumando la morfología por la traslación, 4 puntos, complejo ligamentario alterado, 2 puntos, y estado neurológico completo, 3 puntos, suman 9. Pacientes con mayor de 5 puntos es netamente quirúrgico. Entonces, los pacientes deberíamos enfocarnos cuál va a ser nuestro objetivo en esta cirugía. Va a variar de acuerdo a cada paciente. Quizás si este paciente hubiera llegado en el momento del trauma, pues lo que más vamos a enfocarnos es magnificar o maximizar la función neurológica. Pero este paciente quizás establecer o tener una columna estable para que pueda iniciar su terapia y rehabilitación lo más pronto posible. Y sobre todo minimizar el impacto, el costo que pueda generar a la sociedad y a la familia y a la estancia hospitalaria. Al enfocar este paciente, puede existir varios tipos de tratamiento, anterior, posterior, 360. En la literatura, pues existen varias formas de poder llegar a un mismo objetivo, quizás orientado aún en base a los aliados de la resonancia y también a las preferencias de cada hospital y cada cirujano. Entonces yo quisiera enfocar cómo poder abordar el manejo de este tipo de fracturas en base a su morfología y su mecanismo de trauma. Tenemos las fracturas por flexión, las fracturas por carga axial y las fracturas por extensión. En todas ellas tenemos fracturas menores de traumas, fracturas leves, voy a decir, en la que podemos tener fracturas de las facetas, no más, sobre todo las F1, ¿no? Como ya mencionaron, menos del 40%, un fragmento menos de un centímetro, fracturas de las láminas, fracturas de la apófisis espinosa, que generalmente el tratamiento es conservador, 6 a 12 semanas con su collarín rígido, con su analgésico, reposo, ellos van bien, y después con un control radiográfico. Para aquellas fracturas que tienen mecanismo de flexión y genera una fractura por compresión en la que solo tenemos compromiso de la parte anterior del cuerpo vertebral, estamos hablando de fracturas A1, incluso hasta A2, también el manejo es conservador, 6 a 12 semanas, un manejo analgésico y quizás controles con radiografías funcionales posteriores para definir la inestabilidad. Claro, obviamente no tienen compromiso posterior, ¿cierto? Una de las fracturas que nos llama mucho la atención son las fracturas en lágrima, que son las fracturas teardrops. Estas fracturas tienen trampita porque pueden ser lesiones muy severas que pueden generar lesiones medulares importantes con daño medular. ¿Por qué? Porque estas fracturas tienen consigo compromiso ligamentario posterior y también tiene compresión medular que pueden generar lesión y obviamente son muy inestables. Este tipo de fracturas se trata con doble abordaje por el componente anterior discal que ha habido disrupción y el componente posterior que necesita ser fijado. Muchas veces se asocia a luxaciones y bloqueos facetarios. Pero existe el otro tipo, la contraversión por lesiones por extensión, que son las fracturas por abulsión o las teardrop station. Estas fracturas son fracturas estables porque lo que se rompe o lo que ha generado la fractura es por extensión y simplemente se ha dañado el borde anterior de la fractura. Son fracturas muy similares, ¿no? Sin embargo, por el mecanismo de trauma y el grado de lesión que puede generar en una fractura por flexión, una tieso por flexión, son fracturas inestables y estas siempre son quirúrgicas, a diferencia de las fracturas por abulsión que son en extensión. Obviamente la forma como podemos diferenciar es a través de una resonancia.
Las otras fracturas, que son la gran mayoría que tenemos, son las fracturas por compresión y destrucción y compromiso del cuerpo vertebral. Las fracturas cuadrangulares, que son fracturas con compromiso del cuerpo vertebral posterior y retropulsión retrolistesis del segmento superior. Son fracturas también inestables y el abordaje es siempre anterior. Las fracturas típicas axial por compresión son las que generan fractura del cuerpo vertebral. Estamos hablando de las fracturas tipo A3, A4, y estas son las que pueden tener migración de fragmentos a canal y generar una lesión medular aguda. Asimismo, pueden generar una cifosis angular, y estos pacientes, muchos de ellos están asociados a lesiones del complejo ligamentario posterior. La gran mayoría de fracturas de este tipo son a través de un abordaje combinado, 360. Las fracturas por flexión que generen una subluxación de facetas son lesiones que tiene una cierta peculiaridad en el manejo, ya que si tenemos una flexión más rotación, el bloqueo o la lesión facetaria es unilateral. Pero si es por hiperflexión, podemos hacer compromiso bilateral. Y una forma de poder diferenciar es que las unilaterales no pasan más del 25%, en cambio las bilaterales sí pasan más del 25%, y estas son las que están asociadas incluso a una lesión medular completa hasta un 80% de pacientes, a diferencia de las unilaterales que solamente están con el 15%. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? Pues si hay un compromiso posterior, lógico, vamos a entender que el tratamiento es posterior, pero acá es donde tenemos que nosotros observar y darle importancia al disco intervertebral, porque es el que nos va a guiar el abordaje para este tipo de lesiones. Muchos hemos recordado, nos han dicho de que las tracciones en pacientes con lesiones facetarias, subluxaciones, puede generar una hernia al reducir, y esto aumentar el déficit neurológico post reducción de la luxación. Entonces, realmente hay que tenerle miedo a las tracciones, hay que tener miedo a las reducciones cerradas, me refiero, ¿no? Antes de la cirugía en emergencia. Es aquí donde el riesgo de la retropulsión de una hernia en un paciente con una fractura facetaria, una luxación, mejor dicho. Entonces, eh, tenemos grupos a favores y en contra. ¿Qué podríamos decir? Pacientes a favor o grupos a favor de la resonancia pretracción, es que esto nos va a dar una adversión, si es que una advertencia si es que tenemos una lesión adicional del disco vertebral o una hernia que nos va a pensar si realmente vamos a hacer una tracción con el riesgo de lesión a la médula, ¿no? Sin embargo, como veremos más adelante, esto es raro. Y lo que va en contra de hacer una resonancia previa a la tracción es de que va a retrasar los tiempos. Recordemos que el tiempo es columna, el tiempo es médula. Entonces, no todos los centros tenemos una resonancia disponible para poder hacer en este tipo de pacientes. Entonces, eso hace que se retrase los tiempos. Paciente aún inestable, y vamos a separar una resonancia. Imagina el paciente que tiene una luxación, pero es neurológicamente estable, y solo por esperar una resonancia podemos generar una lesión en ese tiempo. Y favorecería una reducción temprana si solamente, si es que tiene una lesión neurológica, también favorecería su mejoría. Para el rol de la tracción cervical, pues no hay algo, o no hay un consenso, claro. Creo que cada centro puede tener ciertas formas de manejarlo. Quizás uno puede empezar con un tipo determinado de peso, otros con mayor peso, pero la idea es de que los principios para la tracción cervical es realinear y estabilizar la columna. Ojo, importante, el paciente despierto. Indicación para la tracción cervical es el paciente despierto en un lugar en donde sea adecuado y esté el cirujano de columna a la cabeza, ya sea en sala de operaciones o sea un ambiente en emergencia que esté cerca a sala de operaciones, porque después estos pacientes van a ir a sala. ¿Ah? Relajante muscular puede ayudar. Posición semifold para mejorar el vector de tracción. Como le digo, los esquemas o los protocolos de tracción pueden variar de centro a centro. Otros que pueden empezar con 2.5 kilos, otros pueden empezar con 5, pero la idea es ir aumentando en forma progresiva cada 15 a 20 minutos, ¿ah?
Podemos aumentar cada 2,5, 5 kilos, y esto va a hacer que la gran mayoría de pacientes pueda generar una reducción de la luxación y obviamente una descompresión neural. ¿Cuáles son las limitaciones? Las lesiones por disrupción, o sea, lesiones asociadas de repente de la columna cervical alta, como sus luxaciones también. La unión cervicotorácica son más difíciles, la reducción en luxaciones cervicales bajas, ¿no? Y las hernias de disco que tanto temor se tiene con la reducción, pues es algo controversial. ¿Por qué? Lo veremos. Les mencionaba que la importancia del vector y las maniobras de corrección, de reducción, tienen que ser graduales, ¿no? Con una rotación anterior, flexión lateral hacia un lado, hacia el otro, para favorecer el desganche de las facetas, y finalmente una rotación contralateral que va a permitir hacer o sentir ese clic, ¿ya? Que a veces se siente o se palpa, uno va palpando a nivel del cuello posterior el grado de reducción, si es exitoso, y finalmente la extensión del cuello para mantener la reducción hasta lograr su corrección. Entonces, aquellas facetas fracturadas, reducción, se necesita poco peso, están rotas, va a ser más factible su reducción. Aquellas facetas que están dislocadas, enganchadas, pues se necesita más peso para lograr la reducción. Sería hablar como un límite, quizás hasta un 50% del peso corporal para lograr la reducción completa, pero muchas veces se logra con 15 kilos, 20 kilos, ya se logra la reducción. Cada nivel que va aumentando la luxación en relación a la ubicación anatómica, pues también se aumenta el nivel de peso. ¿Bien? Y aquellas luxaciones subagudas o crónicas, pues es bien complicado tener éxito en las reducciones. Entonces, la mayoría de luxaciones, como les mencioné, se reduce con tracción, y se recomienda que esto sea el primer paso de tratamiento ante una luxación en emergencia. Y este trabajo, en que ha juntado trabajo retrospectivo eh, sobre más casi 12.000 pacientes, en las cuales se realizó en esta época no tenían resonancia, facilidad de esa resonancia, entonces todos los pacientes con luxación se llevaron a tracción. ¿Y cuál fue el porcentaje de lesión neurológica en estos pacientes? Fue el 1%. Entonces, ¿es seguro la tracción sin tener resonancia? Pues parece que sí. Y muchos de estos pacientes tienen ya compromiso del 30 al 50% de la banda ligamentaria posterior y tienen ya discos rotos o herniados. ¿Y cómo explicamos esto? Entonces, ¿es o no necesario una resonancia antes de la tracción? Pues los pacientes que son sometidos a cirugía por vía posterior sin tracción tienen alto riesgo de generar una destrucción del disco y compresión medular. Entonces, es ahí donde los pacientes que entran a descompresión posterior sin tracción es meritoria tener una resonancia, siempre, si necesitamos hacer una resonancia abierta. Pero cuando hacemos tracción, ¿cómo es que esto se distende y evitamos lo que explicaría la seguridad de la tracción en pacientes eh, eh, que no, que no tenemos resonancia, digamos, y podemos hacer una distracción y no podemos generar alguna lesión, eh, alguna lesión por la retropulsión del fragmento. Se distiende y mejora y ya no hay esa retropulsión del fragmento. Entonces, toda reducción cerrada tiene que ser con paciente despierto. La reducción, en caso de una reducción abierta por vía posterior, siempre tener la resonancia, por lo mismo que le expliqué. Si no hay hernia, uno puede intentar hacer una reducción posterior. Y en caso que no tengamos una resonancia y el paciente necesita entrar a cirugía, necesitamos hacer la reducción, es necesario o como opción ir por vía anterior, con la seguridad. Bien. Entonces, cuando hacemos por vía anterior, pues hay varias formas de poder reducir las facetas, distractores en los emplay, con las técnicas de joystick, con los pines, ¿no? Que técnicas para reducir, o las técnicas con el cock. Uno va rotando el cock en forma progresiva y haciendo palanca para poder retornar la faceta a su lugar. Y por vía posterior podemos hacer maniobras de desenganche con curetas, haciendo palanca y poder restituir. Y en algunas instituciones donde no se puede lograr,
es necesario hacer resecar la faceta para poder restituir o regular o facilitar el alineamiento. Entonces, otro tipo de lesiones en base a los mecanismos son las extensiones, son las fracturas de las masas laterales, fracturas facetarias. Hay varias formas de poder clasificarlas. Todas estas generalmente tienen posibilidad de ser reducidas y corregidas a través de un abordaje posterior y como alternativa un abordaje anterior siempre y cuando tengamos que hay un compromiso del discal que necesita un soporte anterior. Entonces regresamos a nuestro paciente. Y es un paciente que tiene una luxofractura, una luxación C7. Y en este paciente decidimos hacer un abordaje 360. Es un paciente que ya tiene un mes. Podríamos decir que es una fractura inveterada, en donde va a ser bien difícil hacer una reducción. Podemos observar acá cómo la faceta inferior está sobre la faceta superior. Eh, Hicimos primero el desanclaje, el desviamiento posterior y en segundo tiempo giramos al paciente para hacer un abordaje anterior y una corrección parcial de la deformidad, pero estabilizando la columna y poder iniciar su terapia. Entonces mejoramos la escala de Asia, incluso para la misma evolución del paciente, sin hacer mayor cirugía, pero la idea es de que tratar de maximizar su estado de función en el paciente. Bueno, las complicaciones las sabemos todos, pacientes con déficit neurológicos muchas veces terminan con infecciones respiratorias, infecciones urinarias, úlcera de presión, trombosis, para eso tenemos que hacer un manejo multidisciplinario. La atención inicial debería ser enfocada a la vía aérea, el ATLS, el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario, así como una estabilización cervical y mejorar los patrones hemodinámicos, mantener una buena presión. Es importante decidir el abordaje en base al tipo de lesión que tengamos, al mecanismo de trauma también, de ser posible tomar la decisión lo más pronto posible, 24 horas antes, como mínimo. Y si un paciente tiene un déficit neurológico progresivo, esa es una cirugía de emergencia. La tracción intraoperatoria o tracción preoperatoria es una primera acción en pacientes con una reducción facetaria rápida y descompresión también neural. El tipo de abordaje pues va a depender de la preferencia del cirujano, siempre. El sitio donde va a ser enfocada la compresión neuronal, la morfología de la lesión y algunas variantes en la anatomía, como en este paciente, ¿no? Que tiene una fusión posterior, en donde fuimos un nivel más arriba por la fusión. El abordaje anterior, sobre todo para fracturas por compresión anterior con retropulsión, obviamente la mejor enfoque de descompresión es vía anterior. Si hay una luxación con lesión discal, el abordaje también es anterior y se puede complementar posterior cuando o se puede obviar la vía posterior cuando la banda de tensión esté conservada. Habitualmente el abordaje posterior es sobre todo en lesiones de flexión con mínima injuria cervical, sin lesión del disco, podemos hacerlo todo por detrás. La reducción es más fácil de las facetas y cuando hay un compromiso de la columna anterior, como le digo, el abordaje es combinado. Generalmente las lesiones facetarias bilateral se recomienda un abordaje combinado 360, puede ser anterior, posterior, posterior, anterior, ¿eh? Depende de la condición de cada paciente. Para las lesiones cervicales bajos se recomienda ir a vértebras torácicas altas. Gracias. Este, doctor Torres, muchas gracias por su interesante exposición. No sé qué nos puede aportar acá el doctor Blasco Yuras. Hola César, doctor Torres, muy buena posición. Hola, doctor. Cosas que para mí son fundamentales en columna cervical subaxial. Uno es, tú lo dijiste, el tiempo es fundamental. O sea, no diagnóstico precoz y reducción y descompresión lo más precoz posible en la medida de las condiciones de cada centro, obviamente. Para, para nosotros, para mí, una lesión parcial es una emergencia. Ese paciente tiene que operarse lo antes posible. O cuando está luxado también, ni que tenga un compromiso neurológico completo, porque
uno piensa y lo hemos visto en el camino que ya no va a recuperar porque la tasa de recuperación de un ACA es bajísima, pero en general, si uno mantiene comprimida la médula, la lesión medular asciende y en vez de tener un nivel C6, C7, que para un paciente después puede ser que tenga tríceps y pueda hacer movilizarse en silla, a pasar a estar dependiente en la cama. Entonces, si uno no ni aunque sea una lesión completa, igual antes de las 24 horas, en cuanto estén las condiciones para reducir la fractura. Y siempre no olvidar que los principios es lo que hay que, lo que tenemos que hacer. O sea, todo paciente que vamos a operar tenemos que reducirlo, descomprimir la médula por donde esté la compresión, anterior o posterior, estabilizar, fijación anterior y posterior, y ahí podríamos discutir cuántos niveles, qué niveles, y hay discusión, pero hay que hacer una fijación para lograr la consolidación. Y tal como tú dijiste, la vía anterior es un caballito de batalla bastante importante cuando no tienes la posibilidad de ver si hay una hernia o una compresión, y desde los instrumentales lo que uno siempre tiene disponible para resolver la urgencia. Respecto a las tracciones, sí, si son tracciones preoperatorias, tienen que ser vigiles para reducir ¿cómo se llama? Pero en general igual tratamos de, cuando vamos por vía anterior, operamos bajo una tracción mínima, porque nos permite, si vamos por anterior y no logramos reducir, salga el cirujano, manipule y ayuda a la reducción para no darlo vuelta posteriormente. Y en esa situación, doctor Yurak, si no logra reducir por vía anterior, voltea al paciente, Sí, está o sea, obligado, y nuevamente retorna a vía anterior. exacto, es el tres tiempos que yo creo que lo hemos hecho 3 o 4 veces en todo en lo que la historia que uno, en general la lesión aguda uno puede reducirla salvo que sean estén contracción por una vía anterior, sacando el disco, con los pins, con el Caspar, con las maniobras que estoy diciendo. Eventualmente el ayudante sale y usa la misma tracción o contenga para ayudar y en la gran mayoría podemos, pero hay algunos casos cuando están encastrados, cuando son muy bajas, que vamos, sacamos el disco, no lo podemos reducir, cerramos, lo damos vuelta, lo reducimos por posterior, lo fijamos y de ahí tiene dos opciones. Si tienes que hacerle una vía anterior, un tercer tiempo que es una vía anterior, y que ahí va a depender de cómo se comporte. O sea, si tú le sacaste el disco, puedes, ¿cómo se llama? Y el paciente, la condición del paciente, puede lo damos vuelta nuevamente y vamos por delante y completamos la cirugía por anterior. Cosas, detalles que a veces son importantes porque uno dice voy por anterior y posterior, pero realmente no siempre tienes el instrumental posterior para resolver una urgencia. Entonces, cosas que alguna vez hemos hecho, vamos por delante, tenemos el instrumental, no lo pudimos reducir, lo damos vuelta, lo reducimos, y si no tenemos instrumental, le ponemos una amarra de alambre transitoria para que cuando lo volvemos a dar vuelta, hagamos la fijación por anterior. Eso para los centros que no tengan la posibilidad de tener un instrumental posterior y anterior, que no siempre está disponible a la hora de la emergencia que tú quieres resolver. Son algunos tips. Y muchas veces utilizamos, o sea, siempre se recomienda utilizar injerto autólogo, ¿no? Para tener una mejor fusión en los pacientes. En su experiencia, es mejor las cajas, es mejor el injerto, es mejor utilizar una placa. Podemos utilizar cajas autobloqueadas. En general, yo no recomiendo las cajas autobloqueadas en trauma. Es una lesión que es inestable, y una caja autobloqueada es una fijación, un soporte, no es estable. O sea, hay que poner un injerto de crestiliaca y una placa anterior bien lordosada, bien el injerto, si tienen un injerto bien acuñado para que reduzca hacia atrás. Y sí, actualmente que tenemos disponibilidad de cajas, yo estoy usando en trauma cajas, pero
siempre le pongo injerto de cresta ilíaca adentro de la caja, porque quiero que consolide. Y me fijo mucho en no sobredistraer mi construcción anterior, porque si le pongo una caja o un cage o un injerto muy alto, voy a dejar sobredistraídas las facetas atrás y voy a necesitar sí o sí una vía posterior complementaria porque va a quedar abierto y va a tender a fallar. Esas son como recomendaciones. Placa placa con cage o placa con injerto cristiliaca, bien tallado. Estos case con autoestable no los recomiendo en trauma, no da la estabilidad suficiente ni permite una buena adaptación o corrección de la lordosis en trauma. Para otros casos sí. Sí, sí, realmente es una verdad. La reducción, cuando hay tratamientos precoz, generalmente se logra cuando hay una solución temprana, generalmente se logra una reducción mediante maniobras no muy agresivas, con el ayudante o por vía anterior. Exacto. Raramente uno tiene que hacer el anterior, posterior, anterior, pero sí debe hacerse, lo que debe ser es prolijo en el retiro de todo el disco lesionado, todo. Muchas veces no se limpia bien, queda un resto y ese es el que da problemas posteriores. Ahora, Exacto. Edwin, nuestras regiones son alejadas y muchas veces no tenemos disponibilidad de hacer el tratamiento precoz. Y los pacientes nos están llegando después de las 4 semanas, a las 5 o 6 semanas, en la cual ya estamos manejando ya otro tipo de problema, que es una lesión inveterada, con cicatrización de las partes blandas, en la que los trabajos y el procedimiento tiene que ser mayor y tal vez un poco más agresivo. Tenemos que cortar facetas, todo para lograr una liberación y una reducción de esta luxación o subluxación. Recordemos también que las lesiones subaxiales muchas veces no dan sintomatología neurológica en un inicio. Por eso es importante un diagnóstico adecuado, pues muchas veces se nos pasan por alto y estamos manejando complicaciones tardías a partir de la tercera, cuarta, quinta semana, en la que empiezan recién a presentar problemas neurológicos por compresión, sobre todo en las lesiones bajas de C6, C7, C7, C1, en la que muchas veces no se logra ver en una radiografía simple. Ahora ya tenemos mayor disponibilidad y acceso a tomografías o a resonancia que nos permite llegar a un diagnóstico más acertado, pero no todos podemos tener esa facilidad del acceso de estos sistemas de imágenes. Por eso es importante el examen neurológico para detectar las pequeñas lesiones neurológicas que pueden haber en un inicio y evitar una lesión tardía. Toda la razón, doctor Ábalos, porque en general lo que no, sí, actualmente sí, uno protocolo trauma entra un escáner, pero la historia de que partimos en trabajadores era obligado, le enseñábamos a los residentes de que la radiografía de columna cervical son 7 vértebras, o sea, tienes que ver la séptima, si no, pide, ¿cómo se llama? Que te la repitan para poder tener la certeza. Se pasaron y se van a seguir pasando muchas lesiones por aceptar una radiografía que por los hombros se ve hasta C5 y el 50 o 60% está en C6, C7 las lesiones. Esa es la realidad. Entonces, creo que hay una pregunta acá del doctor Urquizo. Buenas ponencias, felicitaciones. Pregunta, ¿cómo las fracturas dorsales o lumbares operadas con artrodesis que cumplidos los 12 meses, en unos casos se retira material, podríamos aplicarlo también en fracturas cervicales? O sea, lo que entiendo es que el doctor Urquizo está preguntando si es necesario realmente retirar el material de osteosíntesis en las fracturas cervicales después de un tiempo, o es menos agresivo dejarlas ya en forma definitiva. A ver, dos cosas. En general, antiguamente retirábamos porque era cebro y teníamos que retirarlo para poder hacer seguimiento de resonancia y imagenológico en nuestras lesiones. Una vez lograda la consolidación al año, 2 años. Después, con el titanio, uno puede dejar la construcción. Lo que nosotros
enseñamos y decimos retirar instrumentación cuando uno hizo una fusión corta, una artrodesis corta, pero requirió una fijación larga, principalmente en charnela torocolumbar o lumbar, en que la construcción para la reducción de la fractura requirió ser más larga y ahí sí uno va a retirar los instrumentales para liberar segmentos móviles, principalmente en columna lumbar. Y eso está publicado y lo hemos hecho. En columna cervical, en general, no vamos a retirarlo y uno hace generalmente el segmento que va a fijar, hace una, ¿cómo se llama? Hace una artrodesis. Lo único, algunos casos que tengas una lesión tipo B1 en que va a consolidar, pero generalmente ahí tendrías que ir por posterior, que es un abordaje amplio, mayor complicaciones, más tasa de cirugía, no es muy recomendable. No, yo no lo Sí, hago. sí, no, sí, es verdad. La nobleza del material que ahora para cervical no hace necesario retirarlas. Yo recuerdo en mis inicios cuando utilizamos las famosas placas de caspa. Sí, A veces teníamos que hacer revisión porque había un aflojamiento de un tornillo, porque eran tornillos bicorticales de 3.5. Cuando entrábamos, ya el tejido de consolidación cubría la placa y había que trabajar mucho para poder hacer esta revisión. Entonces, con estos materiales de ahora casi se hace innecesario, salvo una cuestión muy puntual para retirarla. Si no, yo creo que la recomendación es no retirar el material. exacto. No sé si tú has puesto las famosas caspas o ya no Sí, llegaron todavía. sí puse caspa, después las LCP, alcancé a poner tornillos bicorticales que teníamos. Ahora que uno lo vea para el pasado, decía, "Oh, estábamos pasando una broca a 1 milímetro de la Sí, médula". Pero claro. era lo que había en su momento y con lo cual uno tenía que resolver. Por eso es importante los conceptos, o sea, reducir y estabilizar. Para un paciente, como tú dices, que está en provincia y nosotros si no tienes, eventualmente ahí sí, y tienes una tracción, ponle una tracción vigil y redúcelo. Si tú lo reduces y lo alineas, ya le mejoras la neurología y te da el tiempo para, ¿cómo se llama?, para tener los implantes y hacer la cirugía o trasladarlo reducido. Ahora en la alemana actualmente tenemos 24/7 cirugía en la clínica y tracciones no usamos porque no tenemos tenemos la capacidad de resolverlo en el mismo día. Entonces, uno se tiene que adaptar en los conceptos. Cuando la tracción vigil es un arma que todavía en Latinoamérica, Sudamérica ayuda, eventualmente. Siempre es bueno, yo recomiendo, igual póngale o el marco, o el Mayfield, para, ¿cómo se llama? Para que pueda, si en la cirugía abierta, alguien pueda manipular y hacer las maniobras de rotación o una alotracción. eh, y cómo se llama, manejar bien las reducciones. El 90% de las lesiones cervicales altas las resolvemos por vía anterior en su gran mayoría. La, la cosa es que eventualmente puede requerir una vía posterior complementaria para mejorar la fusión si la lesión era muy inestable, principalmente en los segmentos bajos en charnela o cuando tenéis un ángulo de deslizamiento por la forma del cuello alto. Aquí hay otra pregunta del doctor Calderón. Si la lesión es C7 y T1 con listesis anterior y solo tiene una hacia B, ¿hasta cuántas veces se debe voltear al paciente para evitar lesión medular completa y si la corporectomía ayudaría? Generaciones C7. En general, ahí C7T1 va a depender de la altura del esternón, te va a decir si vas a poder acceder hacia.
una corpectomía puede ser una alternativa, pero en general uno trata de hacerlo lo más corto posible. Si puede hacer una disectomía, hago una disectomía y hago las maniobras de reducción. No darlo más de veces vuelta, o sea, si no se logra reducir, se saca y una sola vez girarlo y se reduce por detrás, pero yo le saco lo que esté comprimiendo anterior y ahí va a depender de si puedo llegar a T1 por vía anterior, y una forma de verlo claro a veces es ver en los cortes, en el escáner, ver el nivel del esternón, el que te va a permitir si vas a tener un ángulo para entrar. Si no, hacer ¿cómo se llama? Vas a tener que ir por posterior para reducirlo. Entonces, por suerte son poco frecuentes. Así es, sí, y la vía posterior con una fijación con tornillos y barras, que pueden ser barras telescópicas o no, ayudaría Sí, mucho. Es exacto. suficiente, creo. Además, en este tipo de Ahora, lesiones uno ya sería tornillos pediculares, que es Exacto. más fuerza de reducción. así es, así es. También Pero hay que quiero aprovechar. reducir y descomprimir. No olvidar. Y no olvidarse del disco que se puede meter, que es el principal estabilizador también. Ujú, así es. Quiero aprovechar ahorita para saludar al doctor Alejandro Rosell, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, que está presente acá en esta sesión y siempre nos honra con su presencia en todas las actividades científicas. Buenas noches, doctor Alejandro Rosell. No sé si hay más preguntas, o ampliaciones, porque el tema es muy interesante. Las lesiones cervicales subaxiales son muy frecuentes en nuestro medio, por accidente de tránsito, por caída de escaleras, y es importante conocer la mecánica de diagnóstico y cuáles son los posibles tratamientos, porque es frecuente, realmente es frecuente, ¿no? Entonces, este tema de revisión ha sido muy útil porque nos debe poner en alerta acerca de buscar y encontrar las lesiones, sobre todo las subaxiales bajas, que muchas veces pasan desapercibidas. Doctor Ábalos, hay una pregunta más del doctor Urquizo. Pregunta si es que emplean corticoides A, a ver, intralesionales en el a ver, lecho a ver, quirúrgico. a ver, ponla. Respóndela. No la No, encuentro. dice, si emplean corticoides intralesional en el lecho operatorio luego de la descompresión. Pues Mm, no hay no, bibliografía al respecto. yo no hay bibliografía, no lo utilizo y además realmente ponerle corticoides en la zona de lesión, no sabemos ya hay controversia con el uso de la metilprednisolona y la tasa de absorción. No recomiendo podríamos aumentar la tasa de infección y no hay nada que lo diga. Así que no, No, para mí no. no hay una evidencia, doctor Urquizo, no hay una evidencia real acerca de que el corticoide internacional pueda producir algún efecto beneficioso. Sí, el corticoide vía sistémica en etapas precoces, creo, al menos en mi experiencia, aparte de lo que está en la bibliografía, ayuda. Ayuda a prevenir agravamiento de la lesión neurológica y muchas veces ayuda a mejorar, a recuperar la lesión neurológica presente. A mi modo de ver, el corticoide precoz sí debe usarse. A pesar de que hay controversia en las publicaciones, por mi experiencia sí debe usarse, O sea, yo teniendo estoy, cuidado, por supuesto, de los efectos secundarios de las complicaciones, ¿no? Porque pacientes muy hipertensos, todo, a veces el riesgo-beneficio es peor, ¿no? Pero sí, exactamente. en lo posible debe usarse. En general, yo lo sigo utilizando y un riesgo ni aunque haya discusión. Principalmente pacientes jóvenes con lesión parcial y menos de 8 horas. Son, aparte de la cirugía precoz y la descompresión precoz, son pocas otras cosas que podemos hacer. O sea, el uso de los corticoides que puede ayudar, pero sí con los limitantes de la edad, las complicaciones y evaluar riesgo-beneficio, quizás una lesión completa que el usado entero uno sabe que Mm. no va a tener respuesta. Y lo otro importante es el manejo de una presión, una PAMA adecuada, oxigenar, no olvidarse de ponerle oxígeno a estos pacientes porque lo que queremos es rescatar una médula y para eso hay que oxigenar y que le llegue una buena perfusión a la médula y ahí es importante. Evitar la hipotensión. Sí, exactamente.
con las medidas necesarias. O sea, si es necesario usar drogas vasoactivas para mantener una PAM adecuada, perfecto. Y este paciente debería salir siempre a una unidad de cuidados intensivos, por lo menos unos varios días para mantenerlo estabilizado desde el punto de vista de la PAM y la oxigenación. Así es. Así es. Doctor Yuro, comentó de que usted ya actualmente no hace ya más tracción por el soporte que tiene en su hospital. O sea, todos los pacientes van directo a cirugía y su primera vía de abordaje es vía anterior. En general, sí, eso es lo que estamos, la mayoría estamos, lo que estamos haciendo. O sea, cuando llegamos a la mano, nuestros pacientes privados no tenemos el sistema de tracción que uno tenía en el trabajador o en el hospital público, que armarlos no saben usarlo. Pero lo que hacemos, tenemos disponibilidad de pabellón y ese paciente se opera antes de 24 horas, siempre está operado. O sea, salvo que tenga, sea un politraumatizado, que esté en la UCI y cuando nos dan el pase en la UCI baja directo a pabellón y ahí vamos siempre en general por vía anterior. Salvo lesiones luxadas o muy ancladas, ¿cómo se llama? Eh, que, que eventualmente uno ve que no va a poder y la vía posterior sería una alternativa en lesiones cérvico-torácicas. Pero lo que hacemos, vamos, se anestesia, tenemos monitoreo 24/7 también, que lo cual no siempre lo tienen. Entonces el paciente se anestesia, le ponemos la tracción, vemos cómo se comporta, muchas veces si es en agudo se pueden reducir casi todos. Esa es la realidad. Entonces, no lo utilizamos porque el medio donde estoy actualmente no podemos instaurarla bien y tenemos la facilidad de poder resolverlo rápidamente. Pero Pero sí si no, usa tracción intraoperatoria. sí. O sea, con muy poco peso. O sea, No, ponerle ¿cómo se llama? O Mayfield o el Garden Well o un halo para estar con mantenerla en tracción y alineado porque me va a ayudar en la reducción y eventualmente si necesito manipular la cabeza cuando no se termina de reducir, darle un poco de reducción, el ayudante se puede salir y hacer esa maniobra con el paciente abierto una vez que ya sacamos lo que el está disco. comprimiendo. Ok. Y el complemento vía posterior en los casos que tienen disrupción de la banda posterior lo hace después, Lo días hago, o después, sea, el mismo lo, día. lo- en general, el mismo día no, salvo que esté entrando a pabellón temprano, con un paciente que esté en muy buenas condiciones, pero son pacientes que son graves y lo que necesita el paciente es reducir, estabilizar y descomprimir. Si una vez logrado eso, el complemento lo puedes hacer 2, 3, 4 días después, si ya está reducido, porque ya superaste la urgencia. No lo someto a darlo vuelta y seguir, ¿cómo se llama? Porque un paciente que igual necesito sacarlo rápido, más si tiene alguna lesión neurológica, a monitoreo a la UCI, a una presión, entonces, dependiendo de esas condiciones. Pero no es necesario hacerlo en el mismo momento. Si tú lograste reducir y descomprimir, le solucionaste el problema al paciente. Y para lo otro, siempre hay tiempo. Y Claro, eventualmente hay pacientes que con la vía anterior pura, si uno logra dejar bien alineado, una vez que consolide va a estar estable, pero sí estamos muy viendo si tenía una lesión posterior, que no quede sobredistraído las facetas, que queden bien alineados, que quede bien lordosado. Si queremos movilizarlo rápidamente sin collar, sí voy y lo fijo por posterior, pero en el mismo momento tratamos de no aumentarle la injuria al paciente, salvo que no lo claro, podamos reducir. claro, la premisa es reducir y estabilizar, de preferencia con la vía de abordaje menos agresiva, que es la vía anterior. Sí. Posteriormente, salvo casos muy excepcionales, la vía posterior puede quedar a la espera de acuerdo a evolución. Esa es la premisa, ¿no? Y creo que para última
Hay otra pregunta del doctor Urquizo. Nos pregunta si mientras sea posible o se disponga, el monitoreo neurofisiológico es importante, es vital, es necesario, es recomendable. Mira, nuestra experiencia es que historia antigua no teníamos y no lo usamos, y cómo se llama, y pueden haber algún par de lesiones que grabamos y no supimos. Si tienen la disponibilidad, nuestra conducta es cualquier nivel medular, monitorizarlo porque el neurofisiólogo nos ayuda cuando estamos haciendo maniobra de reducción y nos está monitorizando la médula. Pero eso va a depender de cada centro. O sea, en Chile, neuromonitoreo así 24 a cualquier momento, solo lo tiene la alemana o dos centros privados, pero en el resto no. Entonces, ahí que no sea es, si está la posibilidad, es recomendable, mientras no retrase la cirugía. O sea, no retrase lo importante, que es descomprimir la médula. Claro, si se tiene, se usa. Si no, No, no anunciarse. No sí, anunciarse. Ujú. Y otra pregunta de Urquizo que está, ya vamos a La felicitarlo preguntón. por las preguntas. ¿Es recomendable el uso de collarín postoperatorio? Sí, ¿no? en general yo sí lo uso, principalmente cuando voy una vida anterior le pongo un collar porque es una placa de sostén, mientras por lo menos unas semanas para que aumentar la estabilidad y la consolidación. Si le hago una vía circunferencial, anterior y posterior, no le ponemos collar. Pero si me quedo solo con una vía anterior, sí, por lo menos unas 4 semanas y viendo y con un seguimiento de que no haya desplazamiento. Es recomendable. ¿Con apoyo mentoniano o un collarín blando? No, collarín blando no sirve de nada. Es una bufanda. O sea, si le ponemos un collar, o es un Miami, es un con apoyo mentonino. Lo otro Sí, eso es es para el importante frío. recalcarlo porque muchas veces caen en la tentación de poner el collarín blando y realmente no es útil. Es importante, a pesar de que uno considere que la cirugía esté estable, los primeros dos Cuatro o tres semanas. días postoperatorios es recomendable uso de collarín, porque muchas veces el paciente Agitado. está alterado, no coordina bien o no colabora bien en las posturas, a veces se excita por el mismo trauma y por el politrauma, y es mejor tenerlo protegido con un collarín por lo menos las primeras 72 horas, De hasta que el acuerdo. paciente pueda colaborar más. Exacto. Ujú. Bien, no sé si hay más preguntas, alguna opinión más para hacer el cierre. No hay, no hay. Bueno, Agradecer la invitación primero. Bueno, siendo esta la última charla científica del año, organizada por el presente con este Consejo Directivo, quiero felicitar realmente a todos los miembros de Aspecibe y gente que afín por su presencia a lo largo del año y su colaboración, tanto en las ponencias esto como su participación en las charlas. Gracias también a todos los exponentes extranjeros que son, porque están en otro país, pero somos una familia. Realmente todos los cirujanos de columna somos una familia y debemos manejarnos así. Tanto neurocirujanos como traumatólogos, acá Specibe ha logrado esa unión de dos grandes especialidades para formar una sola subespecialidad que es la cirugía de columna. Em, ¿Ya? Estas reuniones nos permiten mejorar las técnicas en el tratamiento para beneficio de los pacientes, que es nuestro objetivo principal. También quiero dejarle un pensamiento siempre, ¿no? Nosotros debemos tratar a los pacientes como quisiéramos que nos traten a nosotros. Esa debe ser nuestra visión y nuestra misión. Y por último, para dejarle paso ya al doctor Laos para que cierre estas actividades científicas del año, desearles que pasen una bonita Navidad y que este próximo año se cumplan todos nuestros propósitos. Gracias por todo, gracias por su presencia. Eduardo, te dejo a ti en la palabra final.
No, no, Muchas gracias. no, agradecer al doctor Ábalos por la moderación, igualmente al doctor Torres, al doctor Rasco, que siempre nos han acompañado, no solo este año, ya van varios años que siempre nos apoyan, al doctor Gino Vázquez de Trujillo, norte del Perú, y un especial agradecimiento este año al doctor, y el año pasado también al doctor José Luis Urquizo, que prácticamente está organizando ya todas esas actividades científicas como secretario académico. Nada, agradecer también y en nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral que pasen unas felices fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, cada uno en su familia, y que el próximo año sea aún mucho más exitoso de lo que ha sido para cada uno de ustedes. Felices fiestas, nos encontramos el próximo año. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo, suerte. Doctor Chao, Rutiel. chao.